Amigos, amigas, muy buenos días, muy apreciados invitados especiales, estimados colegas que hoy nos acompañan, sean todos ustedes bienvenidos a esta celebración, homenaje que se hace al destacado, querido intelectual colombiano, doctor Héctor Llanos Vargas. Hoy es miércoles 26 de marzo de 2025, son las 10 de la mañana tiempo en la Ciudad de México y Oaxaca, 11 de la mañana, tiempo en las ciudades de Bogotá y Cali. Estamos transmitiendo desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta sesión será entregada a Cuadernos Americanos del Centro Difusor de Estudios Latinoamericanos, que nos ha pedido la oportunidad de publicar esta presentación. Agradecer especialmente a la maestra Nelly Marín Cataño por hacer posible y coordinar este encuentro, hoy denominado Patrimonio Cultural de Colombia, y pedirle de favor tenga bien dar lectura a la semblanza del doctor Héctor Llanos. Muchas gracias. Buenos días. Muy buenos días para todos. Gracias por su asistencia. Estamos conectados en este momento desde México, París, Bogotá y Cali. Es un gusto para nosotros estar celebrando este homenaje a nuestro intelectual caleño, Héctor Llanos Vargas. Maestro emérito de la Universidad Nacional de Colombia, ha realizado investigaciones arqueológicas sobre la cultura de San Agustín en el programa de investigaciones arqueológicas del Alto Magdalena, cuyos resultados ha publicado y divulgado en el ámbito nacional e internacional, en libros, ensayos, artículos, seminarios y conferencias. Además de sus publicaciones especializadas del programa de investigaciones arqueológicas del Alto Magdalena, entre sus libros se destaca Los chamanes jaguares de San Agustín, Génesis de un pensamiento mitopoético, 1995. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, adoctrinamiento de indígenas y religiosidades populares en el Nuevo Reino de Granada, siglos XVI y XVIII, año 2007. El árbol genealógico de nuestras identidades culturales, 2010. El laberinto del eterno retorno, 2011. Memoria recuperada. Instituto Etnológico de la Universidad del Cauca, 1946-1960. En autoría con Óscar Romero Alfonso, 2016. En los últimos años se ha dedicado a escribir ensayos de carácter reflexivo sobre su investigación arqueológica e histórica, publicados en el libro Ensayos Históricos y Arqueológicos 2021. También ha escrito un conjunto de relatos o cuentos especulares de carácter literario. Damos la palabra al doctor Héctor Llanos Vargas para que nos dicte su conferencia. Por favor, doctor, adelante. En primer lugar, quiero manifestar mis agradecimientos a Gerardo, José Luis, Andrés, de manera especial a Nelly Bayuna, o sea que compartimos la tierra natal, a David y a Oscar Romero, que es mi gran amigo y colega. Cuando yo hablé con Gerardo, que me transmitió esa noticia de que querían hacer este encuentro, pues me cogió de sorpresa y me dice, bueno, ¿cómo quiere que le pongamos qué nombre a mi intervención? Y cuando yo ya había entendido de qué se trataba, pues espontáneamente me brotó este nombre que todos ustedes conocen, que se llama Arqueología del Eterno Retorno para entender el presente. Entonces, quisiera como explicar un poquito qué simboliza este nombre, ¿cierto? Porque al colocarlo hice una síntesis apretada de lo que tiene que ver con varias décadas de mi vida profesional. Entonces, para eso se me ocurrió que podría hacer un recorrido dentro de mi memoria subjetiva de lo que yo he hecho a lo largo de varias décadas desde que era un estudiante, porque quisiera contarles a todos, además de las personas que están conectadas, que es la manera de como de hacer una síntesis que me permita explicarles
¿Por qué llegué a esta propuesta que está contenida en este título? Hacia finales de los años 60, el principio de mi vida profesional académica fue en una facultad de arquitectura. Yo era un joven bachiller como muchos que no teníamos mucha orientación profesional y entre las cosas que escogí fue la arquitectura porque me atraía muchísimo. Claro que después de unos 3 años me di cuenta que yo no quería ser un arquitecto en el sentido social para construir o resolver problemas de la vivienda en un país como Colombia, unidades residenciales, centros comerciales. Y por eso voy a hacer un cambio de carrera. Pero es una maravilla descubrir que finalizando este periodo como estudiante de arquitectura, en la facultad se organizaron unas salidas de campo que consistía en ver la historia de la arquitectura de Colombia, ¿cierto? Para que los estudiantes pudiéramos ver de manera directa y no simplemente a través de fotos, ¿cierto? Y claro, se empezó por lo prehispánico. Y además viviendo en Cali, que es una ciudad del suroccidente de Colombia, en donde están localizadas dos regiones muy importantes para las sociedades y culturas prehispánicas, que es la cultura megalítica de San Agustín y la región de Tierra Adentro con sus hipogeos subterráneos maravillosos, que son casos únicos en el contexto americano. Entonces, esa salida, diría, fue mi primer contacto, pero en realidad en ese momento, sinceramente, no me acuerdo de que yo me haya motivado mucho por la arqueología. Me pareció algo extraño, curioso descubrir que teníamos en nuestro territorio dos regiones tan importantes y tan valiosas pensando en la herencia cultural prehispánica. Tomé la decisión y me cambié a historia. De pronto esta salida me ayudó a tomar la decisión y no hubo problema porque descubrí que lo que más me importaba de la arquitectura era la historia del urbanismo, la historia de las ciudades, la historia del arte, de la arquitectura y no tanto la parte social, ¿cierto? Tuve un privilegio, comenzando la década de los años 70, fue haber llegado en un momento de transición no solamente a nivel del país, va a ser un periodo de mucho conflicto social, de muchas protestas de sindicatos de la universidad. En la misma Universidad del Valle donde yo estudiaba, se inició un movimiento nacional de protestas contra el gobierno, de reclamos sociales y políticos, ¿cierto? Pero bueno, el privilegio que digo que tuve, además de que no estaba viviendo un mundo ideal, es que llegué en una transición de la Facultad de Humanidades. Había maestros que vivían en una Arcadia. Eran las maravillas que nos transmitían de manera idealizada lo que es Grecia, Roma como origen de la civilización occidental, además de otras civilizaciones como Egipto, Mesopotamia. Bueno, esa imagen maravillosa que tiene la tradición occidental para hablar de sus orígenes. Y al mismo tiempo tuve profesores nuevos que respondían a una nueva concepción de la historia, que en Colombia la llamamos Nueva Historia por un manual que publicó Colcultura, el instituto oficial de ese entonces. Y resulta de que ahí lo más importante era que la historia no era una historia ideal de maravillas, de filosofías, de arquitectura o de arte, sino que era una historia moderna en que tenía que ayudar a entender y explicar los conflictos de países latinoamericanos como Colombia, ¿cierto? Eso fue una maravilla porque yo no vi que fuera terrible al comparar la Arcadia de las humanidades del Renacimiento con la ciencia social moderna. Las vi como complementarias. En ese momento, las facultades o las carreras de historia tenían planes de estudio con una concepción todavía tradicional de que la historia empieza con la escritura y que entonces, en el caso nuestro, lo prehispánico como que se llamaba prehistoria, lo cual es un concepto absurdo porque desde que aparecen los primeros Homo sapiens empezó la historia de la humanidad, ¿cierto? De todas maneras, tuve profesores como Germán Colmenares, Jorge Orlando Melo, sobre todo, aunque no me dio clases, pero el que coordinaba toda esta nueva historia era
Jaime Jaramillo Uribe, un importantísimo historiador que cambió la mirada tradicional de las academias de historia. En ese manual me llamó mucho la atención que el primer capítulo se lo dedicaron a Colombia precolombina, escrito por un destacado científico, arqueólogo y antropólogo de origen austriaco que vivió en Colombia y se sintió colombiano, Gerardo Reigel Tormatón. Entonces ya vi que sí tenía que ver con los historiadores, aunque en el caso nuestro no teníamos escrituras alfabéticas, ¿cierto? Eso lo comento porque para mí fue muy importante ubicarme en esa posición. Veía las humanidades clásicas y al mismo tiempo veía los compromisos de las ciencias sociales. Estando como estudiante, había un profesor que va a ser mi gran maestro, el que me permitió ingresar a la arqueología, que es el arqueólogo Julio César Cubillos. Él estaba como profesor de un departamento de historia, pero hasta cierto punto era marginal, porque él daba un curso de historia y se dedicaba más que todo a hacer investigación arqueológica, ¿cierto? El profesor Cubillos, por iniciativa de la facultad, estaba excavando en ese momento con otro de los más grandes arqueólogos de la cultura arqueológica de San Agustín en el sur de Colombia, que era Luis Duque Gómez, ¿cierto? Entonces se tomó la decisión por parte de las directivas que los estudiantes que quisiéramos ir a un seminario que nos dictaría el profesor Cubillos en la región de San Agustín. Entonces, en ese sentido, pues para mí eso fue una cosa maravillosa, saber que podía ir a ver ya no unas estatuas curiosas o raras o exóticas, sino que ya era cómo se podían interpretar esas culturas del pasado. Estando en ese seminario con el doctor Cubillos, fuimos un grupo de estudiantes y el profesor Francisco Zuluaga, que recuerdo con mucho afecto, tuvimos un accidente. Y esto me impresionó y yo creo que lo quiero destacar porque la historia como ciencia no es tan objetiva, es muy emocional y subjetiva. Y en ese accidente que era, como digo yo, como el destino me tenía preparado, nos tenía preparado, que nos rodamos por un abismo, por el río Magdalena, que precisamente en ese territorio se llama Guacacayo, río de las tumbas, así por cierta tradición se ha dicho. Y qué maravilla que el destino nos tenía preparado, que ninguno falleció. El accidente, por más peligroso que fue, que rodamos más de 50 metros, logramos recuperarnos todos. Entonces, esto ya fue un hecho trascendental en mi vida, porque yo dije, casi me mato por venir a ver una cultura prehispánica maravillosa y atractiva. Y allí fue cuando tomé la decisión, por suerte, muy atrevida, porque el profesor Cubillos era una persona muy distante al estilo de los maestros antiguos, en que todo era muy formal y respetuoso. Y me atreví a decirle cuando estábamos visitando el parque arqueológico, después de que él nos había explicado sus excavaciones y yo maravillado descubriendo ese universo fantástico y científico de la arqueología, me di cuenta y le dije, doctor Cubillo, le quiero hacer una pregunta. Y me dijo, ¿qué? Y le dije que yo quisiera hacer mi trabajo de grado como historiador sobre la cultura de San Agustín. La primera respuesta que me dijo, no, eso no es posible. Ese era el carácter de esos maestros que en el fondo eran autoritarios con el saber, ¿cierto? Y le dije, no, doctor Cubillo, yo sé que yo no puedo excavar porque yo no tengo formación, no he tenido prácticas. En la carrera de historia no enseñan eso, pero yo sí quiero trabajar la estatuaria. Qué maravilla haberse me ocurrido eso. Y me dijo, bueno, lo tengo que pensar, pero en principio sí, eso sí usted lo puede hacer, porque usted estudia arquitectura, conoce los dibujos, puede dibujar y todo eso. Dije, ah, bueno, y ahí cambió el destino de mi vida en ese viaje. Esa fue como la primera etapa con la que todos empezamos como estudiantes, pero esas circunstancias que acabo de mencionar o recordar y que no he podido olvidar, me llevaron a que cuando me gradué de historiador, estaba recién creado el Departamento de Antropología en la Universidad del Cauca, en la ciudad de Popayán, que es muy conocida por su tradición colonial. Allí me dieron la oportunidad de ser profesor en el área de arqueología. Y para mí fue indispensable haber tomado esa decisión también de irme a Popayán,
porque me encontré con un grupo de profesores de mi edad, jóvenes, todos con deseo de investigar cada uno en su campo. Descubrí lo que la carrera de historia no me había dado, que era la antropología, la etnografía, la etnología, la arqueología. Bueno, era el complemento que necesitaba. Y ahí entonces tuve la oportunidad de decir cómo establezco un puente entre historia y antropología. Y claro, el puente ya lo habían planteado personas como Juan Friede en Colombia y Kathleen Romoli, muy destacados científicos de la generación de los pioneros, que la llamaron etnohistoria. Etno es la parte antropológica que es hacer la historia de los pueblos indígenas desde la llegada de los conquistadores españoles hasta el presente. Entonces esto fue una mirada maravillosa porque establecía puentes conceptuales, metodológicos, emocionales entre el pasado prehispánico, la colonia, la república y los tiempos contemporáneos. La historia estaba orientada con una mirada política de ver cómo había sido el proceso de destrucción de las culturas aborígenes, cómo se les habían quitado las tierras, cómo los habían sometido a servidumbre, pero también la etnohistoria era llegar a reivindicar qué eran las culturas indígenas que habían logrado sobrevivir. Entonces, en ese sentido, esa fue la mirada que yo descubrí y la fortalecí durante 3 años que permanecí en Popayán. Tuve oportunidad de participar en trabajos de campo. Bueno, pero antes de llegar a Bogotá, me regresé a Cali y allá me volví a reencontrar con mi maestro, el doctor Cubillos, como le decíamos todos por respeto. Él me dijo, bueno, usted como que definitivamente ahora sí ya sabe qué es la arqueología y la antropología, venga, yo le voy a dar la oportunidad de que aprenda la parte empírica. Y me colocó como investigador auxiliar, lo cual le agradecí mucho, de uno de sus proyectos en el sur del Valle Geográfico del Río Cauca. Y ahí, pues claro, ya vino el complemento de las técnicas que no tenía y me sirvió y lo puedo decir, no, lo digo con muchos afectos por maestro Cubillos, porque gracias a él fue que pude ingresar a la arqueología. Aprendí lo que yo luego no estaba de acuerdo, que era una arqueología positivista, empirista, con muy buenas intenciones, culturalista, bueno, pero me permitió ser arqueólogo. Y ya ahí sí tomé la decisión a partir de 1981 de venirme para Bogotá porque se me presentó la posibilidad de ingresar a un concurso que tenía la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Colombia. Para mí esto era algo muy especial que en esos momentos pudiera llegar a ser profesor. Bueno, me gané el concurso, ingresé. Y entonces ahí fue donde ya empecé con el programa de investigaciones arqueológicas del Alto Magdalena, que terminó durando casi 3 décadas de trabajo continuo con los estudiantes y con otros colegas. En la Universidad Nacional, seguro por lo que les acabo de contar, me propuse, estaban reformando el plan de estudios y me tocó intervenir mucho, propuse mi enfoque en histórico de la arqueología, fue aceptado y también pensé en que mi programa de investigación arqueológicas era para formar los jóvenes estudiantes con salidas de campo durante las excavaciones que tuve la oportunidad de hacer. Ahí quiero dar unos reconocimientos porque en realidad el que me aprobó ya los proyectos de investigación arqueológica como profesor de la Universidad Nacional fue el doctor Luis Duque Gómez, que tenía un buen concepto mío, seguro transmitido por mi maestro Julio César Cubillos, que era su colega de excavaciones en San Agustín. Entonces, ahí viene la propuesta, ¿qué tipo de arqueología es la que yo quiero hacer? Estando muy joven, empezando mi vida profesional. Y empecé a decir, bueno, yo no quiero separar lo que pasó en la colonia y en la república y en tiempos modernos del pasado prehispánico. Al fin y al cabo, la arqueología interpreta el pasado desde un presente, ¿cierto? Y yo tenía que saber qué culturas o qué era lo que había logrado sobrevivir para establecer un puente entre la cultura de San Agustín, sobre todo su arte escultórico, que era lo que me había motivado mucho, muy enigmático, muy difícil de interpretar, y los pensamientos indígenas vivos.
Sobre todo había descubierto en Popayán, con un trabajo que hice con mi colega y amigo Roberto Pineda Camacho, sobre la historia del Caquetá. Él venía de tener experiencias con los grupos Andoque a nivel de rituales y de mitologías, como se llaman o se llamaban. Y para mí eso fue descubrir lo que yo no conocía, porque yo no había sido etnógrafo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, dije, bueno, vamos a hacer una arqueología experimental. No me quiero casar con ninguna teoría. Fue algo que siquiera lo pensé de esa manera. No aceptaba de que una sola teoría pudiera satisfacer mis inquietudes para conocer la cultura de San Agustín y conocer ese pensamiento mágico que está tallado en la roca, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, decidí como profesor vincular estrictamente mis cursos a las salidas con los estudiantes al final de su carrera, para hacer prácticas de terreno o conocer la cultura de San Agustín. Y allí fue cuando dije, bueno, yo les planteé, mire, nosotros somos occidentales, tenemos dos orígenes, en la tradición occidental que trajeron los españoles y tenemos las tradiciones aborígenes, entonces tenemos que conocer las dos. No cometí ese error maniqueo de que abajo Occidente porque destruyó las culturas aborígenes, no, más allá de que eso pasó y que fueron responsables como se dice, de un genocidio en varias regiones de América, pero nosotros ya teníamos que ver con la tradición occidental a nivel de España. Y al mismo tiempo me hacían las preguntas, ¿qué heredamos de las culturas prehispánicas, cierto? Después de 3 siglos de colonización. Entonces empecé a dar unos cursos especiales donde al mismo tiempo que quería indagar qué era el origen de la tradición occidental, de los mitos de Occidente, de la Ilíada y la Odisea de Homero, estaba dando cursos también sobre la muerte, la vida, las mitopoesías, como las empezamos a llamar, porque me gusta más esa palabra, mitopoesías que mitológicas, y empezamos a hacer paralelos, cursos sobre los templos desde la antigüedad de Egipto hasta la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona, España, para que los estudiantes vieran que no era tan fácil entendernos, explicar lo que somos los mexicanos o los peruanos o los colombianos y los demás países de Latinoamérica, ¿cierto? Pero eso me llevó a descubrir cosas maravillosas y autores que empecé a leer en ese momento como búsqueda de conocimiento y descubrí, les quiero mencionar algunos autores. El primero que quiero destacar porque para mí fue fundamental es Federico Nietzsche. Federico Nietzsche había cambiado, después entendí esto, la tradición histórica en Occidente, en Europa. Él en el siglo XIX se fue a encontrar el origen de la tragedia, que es fundamental porque el origen de Grecia es la tragedia, ¿cierto? Además de la mitología. Y entonces él descubre que en la tragedia en Sófocles, Esquilo o Eurípides, esos grandes trágicos de Grecia, del periodo clásico, habían planteado que la condición humana no era tan ideal, que siempre estaba lo apolíneo y lo dionisíaco, como colocando ese par de opuestos de dioses, que el uno representa las bellas artes, la sabiduría, y el otro el lado contrario, que es lo emocional, lo sensible, las pasiones, ¿cierto? Y entonces a mí eso me pareció súper interesante porque no se trataba de hacer una historia cronológica lineal o teleológica hacia un fin predeterminado, sino de ver que Europa y la tradición occidental también tenía conflictos y que esos conflictos no habían desaparecido. Nietzsche propone que eso perdura hasta la modernidad y ayuda a entender por qué esa crisis que se está dando en el siglo XIX a nivel del pensamiento, ¿cierto? Con el surgimiento de la modernidad, sobre todo de la ciencia. Otro autor que me sirvió muchísimo fue haber leído El origen de las especies y el origen del hombre de Charles Darwin, porque yo creo que, como me atreví a decir en un ensayo, deberíamos decir antes de Darwin y después de Darwin, ¿cierto? Para marcar la historia contemporánea. Darwin es muy occidental y es el resultado de la
ciencia que había nacido en el siglo XVIII, con, cuando nace no solamente el racionalismo kantiano o la ilustración, con la Revolución Francesa que acabó con el antiguo régimen y puso el nuevo régimen democrático republicano, sino que habían nacido las ciencias. Es cuando nace la biología, me acordé de Linneo, me acordé de Buffon, de Cuvier, de todos estos científicos que empezaron de la mar, que descubrieron que la Tierra no era un acto de creación divina como se narra en el Génesis, sino que era una historia de millones de años y que ahí iban a hacer en ese contexto geológico de historia de la Tierra la arqueología, cuando empezaron a aparecer fósiles y objetos tallados en piedra de épocas muy antiguas. Pero volvamos a Darwin. ¿Por qué me parece importante? Porque él dijo el origen de las especies y habló de la evolución de la especie humana, que había evolucionado hasta el Homo sapiens. Eso era lógico dentro de la modernidad que Darwin hablara del Homo sapiens, pero yo ya hoy en día digo que eso pudo haber sido una falacia, porque de acuerdo con Nietzsche, el Homo no solamente es sapiens, ¿cierto? Sino, ¿dónde está la parte dionisíaca? ¿Dónde están las pasiones? ¿Dónde están las sensibilidades humanas? Entonces yo dije que habría que cambiarle el nombre del Homo sapiens por Homo sapiens, Homo ludens y Homo perversus, porque la historia de la humanidad también está llena de perversiones y que entre estas tres rasgos que nos definen como seres humanos, la sabiduría del pensamiento, la sensibilidad humana, hay unas fronteras muy fluidas, están constantemente existiendo las tres. De resto no podríamos entender la historia, porque hay guerras, sobre todo en la época que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué está pasando? Pues precisamente yo creo que como lo dijo Nietzsche, la tradición occidental no pudo resolver ese conflicto entre lo dionisíaco y lo apolíneo, porque hacen parte de la misma unidad, pero no se resuelve el conflicto entre ellos. Nietzsche dice que el acuerdo que llegaron los griegos fue a hablar no de la verdad, sino de lo verosímil, porque la verdad era muy difícil de conocer, ¿cierto? Y lo otro es que el ser humano, para encubrir esos conflictos que tenemos todas las personas, recurrió a las bellas apariencias, que han sido una constante en toda la historia de Occidente. Quiero mencionar por último un tercer autor que para mí fue fundamental en mi actitud que tenía de querer construir algo, ¿cierto? O por lo menos aplicarlo en mi ejercicio como arqueólogo en la región de San Agustín. Es Michel Foucault, que claro, era de mi generación, pero quiero mencionar de él algo maravilloso cuando leí las palabras y las cosas y me di cuenta de que era una manera que complementaba lo de Nietzsche, de que la historia moderna, que en Occidente desde la antigüedad, desde los trágicos griegos, cuando surge la filosofía, se separa la filosofía de la realidad del devenir. El ser se separa del devenir. Entonces, Michel Foucault muestra que en la modernidad eso lo podemos llamar palabras y que los discursos que son muy valiosos, de cualquier clase de discurso, se vuelven un problema del lenguaje, de interpretar el lenguaje, mientras que las cosas, la realidad objetiva, queda a un lado y el devenir también. Eso me pareció fascinante. Ah, bueno, no mencioné algo de Nietzsche que me fascinó también, y mire que digo me fascinó como arqueólogo, fue Así habló Zaratustra, cuando él cuestiona ese tiempo que había sido impuesto hegemónico de pasado, presente y futuro y habla de la puerta del instante en donde hay dos caminos, uno que es que ya del pasado y otro que puede ser el futuro y se pregunta, ¿no será que el del camino del pasado ya no tiene sentido porque ya pasó? Y el del frente dice, ¿no será que ese camino del futuro ya ha sido recorrido? Entonces, eso lo digo que me fascinó porque yo estaba pensando también en el manejo del tiempo y el espacio de los mitos, que ya me habíamos dedicado en unos cursos a estudiar las mitologías, sobre todo amazónicas, que ya creo que les dije que había hecho un trabajo de historia sobre el Caquetá,
en donde vimos que las comunidades indígenas, a pesar del adoctrinamiento de los franciscanos y jesuitas, habían logrado conservar mucho sus tradiciones, sus mitopoesías en la región amazónica. Además había hecho otro trabajo, perdón que no lo había dicho, porque yo me colocaba como arqueólogo no en tiempos de 1000 años antes de la conquista o del presente, sino en la frontera que marcó la ruptura americana, que es la conquista española, en donde hay que mirar hacia el frente y hacia el pasado, ¿cierto? De estos trabajos, de esta formación académica, hoy en día puedo decir que terminé publicando los libros que yo más deseaba, como los mencionó en la presentación que hicieron de mi hoja de vida, Neddy. Ahí está plasmado. Son problemas muy complejos, pero quiero decirles que esas posiciones que trabajamos con los estudiantes y otros colegas me permitieron escribir el libro Los chamanes jaguares de San Agustín, Génesis de un pensamiento mitopoético. Ahí apliqué con toda la conciencia para tratar de evitar ser occidental en interpretar una cultura de origen americano. Porque yo creo, y aquí quiero terminar, que por eso uso la palabra mitopoesía, porque los mitos siempre están vivos. Así, en los mitos siempre hay un eterno regreso al mito de origen o a los orígenes de los animales, los vegetales, pero eso siempre está presente. Cuando el chamán entra en trance, alterando su conciencia, sueña despierto y puede entrar en contacto de manera en un eterno presente con las causas de las enfermedades, lo que produce bienestar, etcétera. Entonces, digo que en ese libro, Los chamanes de jaguares de San Agustín, experimenté que era posible diferenciar la tradición occidental de la milenaria tradición americana como la tienen ustedes en México o la tenemos en cualquiera de los países latinoamericanos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Nosotros somos quienes te agradecemos este increíble recorrido por tu vida personal y profesional. En gran medida, pienso, también es la historia de la antropología en Colombia. En tu libro que nos hiciste el favor de regalarnos, El laberinto del eterno retorno, fechado en Bogotá en 2011, hay unas partes increíbles donde se recupera la tradición de los pueblos que habitan la actual República de Colombia, en las culturas aborígenes de la Amazonía colombiana. Los ríos son ejes territoriales cósmicos vinculados al origen de la gente. Los paisajes con sus montañas, ríos, lagunas, llanuras y selvas son como la memoria espacio-temporal. En ellos siempre está presente los acontecimientos míticos e históricos. La madre existía cuando no existía nada, solo ella. Ella es aire, es agua, es conocimiento. Siguiendo nuestro programa, le vamos a solicitar al doctor Andrés Latapí, distinguido antropólogo mexicano, de sus comentarios a la presentación del doctor Héctor Llanos. Buenos días. Estoy muy contento, orgulloso y asombrado, sobre todo porque me encuentro con un antropólogo completo. ¿Qué quiere decir un antropólogo completo? Al igual que algunos colegas, hemos recorrido todas las ramas de la antropología y todas las ramas exteriores, ¿no? Este recorrido por la arquitectura y por la historia y sobre todo el caminar en territorio, ¿no? ¿Qué nos hace antropólogos? Sentir el espacio, sentir el lugar, sentir a la gente, ¿no? Darnos cuenta de lo que sudamos, ¿no? Yo también he tenido accidentes en mi trabajo de campo. ¿Cómo sintetizaría la obra de Héctor Llanos Vargas? Diría claves para entender el laberinto, para abrir el laberinto. La tragicomedia griega la desconstruyó Nietzsche y la desconstruyó Foucault, y el mismo Darwin, ¿verdad?, entendió de alguna forma cómo los griegos convirtieron la muerte en dioses, ¿no? Aquí en Mesoamérica las convertimos en seres vivos y les dimos otro significado. En los griegos los convirtieron en dioses y los convirtieron en una especie de telenovela mexicana, porque los dioses se la pasan haciendo unas cosas que en muchos sentidos son bastante
bastante más trágicas. Y bueno, a veces la vida real es peor, pero en muchos sentidos sucede eso, ¿no? Entonces, este parteaguas del homenaje a Héctor Llanos Vargas se me hace muy interesante porque ahora me queda claro cuáles son los retos de la antropología en Colombia, ¿no? ¿Cuáles son los vacíos que quedan? ¿Cuáles son los espacios que hay que seguir? Yo creo que de alguna forma los antropólogos siempre abrimos brechas, seamos modernos, posmodernos, premodernos o lo que sea, pero siempre estamos abriendo brecha. Entonces, esa es la historia de cómo se abrió brecha y cómo encontró estas claves, estas llaves, estas formas de interpretar los laberintos que se dan en las culturas, estas partes hermenéuticas. De alguna forma vería el trabajo de otros Llanos como una hermenéutica que está descifrando los principios culturales de muchos lugares, ¿no? Entonces, estas preguntas que a veces no sabemos por dónde tomar, entonces tenemos que recurrir a la narrativa clásica para entender las cosas, pero sí, también las narrativas indígenas nos sirven para entender miles de cosas en ese sentido, ¿no? Gracias a la amistad que tengo con Gerardo Noria, hice un recorrido con alguna de las obras, para entender a Preus, por ejemplo, ¿no? A Cómo quedó Preus, cómo le hizo para entrarle a Colombia, a Julio César Pilinos, ya hablamos, a Paul Rivet, ¿no? A Hernández de Alba y pues, a Gerardo Reiser de Matov, que también hizo un trabajo excelente, ¿no? Esos personajes, esa individualidad, ¿no? Y luego el gran problema que tenemos en las antropologías de todo el mundo, el problema institucional. Ahorita está en crisis todas las antropologías del planeta, las reuniones internacionales a las cuales me ha tocado participar, todo el mundo se está cuestionando de que no sirven los departamentos de antropología de las universidades, ¿no? La institución no tiene la fuerza que debería entender para poder interpretar la realidad que tenemos enfrente, que es muy compleja, como venimos diciendo. Entonces, ¿qué pasó con el Instituto de Tecnología Nacional? Se funda en el 41, después la Reunión de Pascua, toda esa influencia del indigenismo americano, del mexicano. Es como subir al páramo, ustedes ahorita que están allá cerca de Montserrat, ¿no? Aquí nosotros subir al Popocatépetl, damos 2 pasos para adelante y 1 para atrás, entonces vamos empujando institucionalmente, ¿no? Yo creo que un poco la aportación es decir, cómo hacerle, ¿no? Cómo descifrar esas claves en laberinto, ¿no? Que es el conocimiento antropológico. La pregunta es, ¿qué nos están diciendo los chamanes en estos momentos? ¿No? ¿Qué nos están diciendo todo este resurgimiento de los latinos americanos? Pero nosotros también somos latinos. Cuando uno sale al mundo, o sea, finalmente sí tengo un poquito de aquí y de allá, y ahora sí pasa la cosa del ADN, que los antropólogos físicos no creen mucho en esos, ahora que está de moda de sacarse el ADN, que tienes 2% de sangre africana, 3% de sangre india, 5% de sangre asiática. No es cierto, ahora la cultura es lo que nos hace vivos, ¿no? Entonces yo creo que esta forma de interpretar el laberinto tiene mucho en la parte interna y la parte externa. Para encontrar el laberinto de fuera tenemos que conocer el laberinto interno. Entonces ese es el gran tema. Y yo creo que la forma como se resume el libro de Ariel, que es el amor el que nos hace encontrar el laberinto. Entonces, ese homo demens, ¿no? De que habla muy claramente, es la desconstrucción que tenemos que hacer, ¿no? Es el homo ludens, el homo demens, el sapiens, 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 el homo perversus o lo que sea, ¿verdad? Sabemos que estamos en un patriarcado muy difícil. Entonces, pues, ¿cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer como antropólogos? Creo que en ese sentido nos da muy buena pista el hecho de poder tener una visión, ¿no? de trabajo de Llanos Vargas en este momento y poner la forma de poder sintetizar, ¿no? Esas experiencias, descubrir San Agustín, Tierra Adentro, No se vive al Tayrona y todos estos lugares, darle sentido en esta sociedad que estamos viviendo. Yo trabajo más, sería la antropología ambiental, y vemos las formas como se adaptaron estas gentes. Ahora que se habla del cambio climático, de la pérdida de biodiversidad y los problemas de contaminación, ¿qué es lo que va a quedar, verdad? ¿Qué es lo que va a quedar de todas estas experiencias culturales? Yo agradezco mucho la oportunidad que me dan todo el grupo Nelly, Gloria y, por supuesto, Héctor Llanos, de haber aceptado mi comentario sin conocerme, el poder estar aquí y poder abrir esta discusión sobre el trabajo que queda
quiero agradecerle mucho a Andrés porque me lleva a pensar que mis palabras están hechas para armar diálogos y de eso se trata. Es tanto lo que tengo que decir, pero bueno, como digo, ya eso está publicado, pero me atrevo a ser categórico. El mito del laberinto, que no lo recordé, pues el del Minotauro como fuerza bestial y el de Teseo como héroe Apolinio y Ariadna con su hilo del amor, que termina matando Teseo al Minotauro, lo cual fue un error, yo diría, aunque suene categórico, porque el Minotauro siempre está presente, ¿cierto? Nunca desapareció y está vivo. Por eso yo digo, sobre todo pensando en las culturas del Caquetá, de la Amazonia colombiana, los Muri y Muinane, no me gusta la palabra mitología, porque logos no. No es que los indígenas sean prelógicos o paraconsistentes, no, sino que las mitopoesías son una realidad muy diferente a las mitologías como las entendió Levi Strauss. No, es que los mitos siempre están presentes en el momento del ritual y por eso tienen que modificar las conciencias o en la danza, que me recuerda como los antiguos aeos de Grecia, ¿cierto? Ahí todo está presente, no hay un pasado lineal con un presente ni un futuro, ¿cierto? Entonces eso, en estos momentos de crisis que estamos viviendo, de cambio climático terribles, que es una catástrofe que se nos vino encima, y que sabemos quiénes son los responsables. Esa modernidad destructora. En una cultura indígena con un pensamiento mitopoético no existe el laberinto y por eso no van a destruir la naturaleza. Entonces, la reflexión es que la gente más joven se interese por estos pensamientos, estas cosmovisiones muy diferentes a la tradición occidental y que están vivas y que nosotros somos herederos o podemos ser herederos de esas tradiciones. Por eso las llamo mitopoesías. Las personas que tengan preguntas o conceptos o alguna claridad pueden perfectamente plantearlas y vamos respondiendo. David Noria, en representación de la ciudad de París, viene y nos va a hacer unas preguntas. La pregunta sería, Héctor, si estás de acuerdo en que nuestra época, y con nuestra época me refiero a los últimos 200 años, ha dejado secar su savia mitopoética, que es lo que llamaríamos el nihilismo, y en ese sentido tú nos propondrías volver a las fuentes de las concepciones, las sabidurías tradicionales, en particular de nuestra América, para volver a reverdecer ese árbol. La pregunta sería, ¿tú crees que en este esfuerzo sería necesario o imprescindible un esfuerzo político más allá del académico? Sí, David, yo creo que los problemas actuales tienen soluciones políticas con consecuencias económicas y sociales. Lo que tú me llevas a pensar cuando dices hace 200 años, ese es el periodo de la modernidad, cuando la ciencia se separó de la filosofía, de esos maravillosos pensamientos que a pesar de que yo digo que son como unas utopías maravillosas, porque la ciencia se separó, tuvo un desarrollo apabullante que lo conocemos para llegar hasta la realidad virtual, en lo que yo creo que la mayor amenaza que hay en estos momentos de que todo se vuelva virtual, hipertextualidad, hiperculturalismo, que no exista la historia. Eso me parece a mí terrible para no hablar de nombres propios de los conflictos que nos estamos viendo. Yo creo que la modernidad llegó a un exceso que se caracteriza por destruir la naturaleza, pero es que en sus orígenes el pensamiento se lo separó de la naturaleza. Lo más importante era pensar, ser filósofo, los grandes pensadores y no la naturaleza. Mientras que en las mitopoesías es todo lo contrario, son pensamientos cósmicos. El ser humano es un ser vivo entre muchos otros y hay seres que tienen poderes más grandes como el águila con su visión, el jaguar con toda su inteligencia, o sea que los animales son tan inteligentes como los humanos. Bueno, creo que te respondo y la respuesta sí es política, lo que pasa es que eso daría para que hiciéramos otro programa. Gracias, Héctor. Pero bueno, cuando te escucho, pienso en la importancia de las secretarías de educación en nuestras repúblicas y en ese sentido de la necesidad de no solo de académicos, sino de funcionarios con una visión de este tipo. Y en la historia
latinoamericana sí ha existido ese tipo de intelectual y funcionario. En México, pues pienso en Vasconcelos, entre otros, ¿no? No sé si en Colombia señalarías alguna figura de este tipo. No, yo diría que mencionaste a Vasconcelos, que es un personaje que en Latinoamérica es muy conocido. Yo creo que en México se marcan historias diferentes con la de Colombia. Ustedes hicieron una revolución mexicana y desde ahí cambió la historia mexicana. Y para no hablar de eso, porque no es el momento oportuno, quiero decir que en Colombia las culturas indígenas se las integró a eso que llamamos una identidad nacional, pero hasta cierto punto esa identidad nacional ha sido un estereotipo porque negó la diversidad al mismo tiempo que se hablaba que había que sentirse orgulloso de ser colombiano por tener la cultura de San Agustín. No se enseñaba qué era la cultura de San Agustín, ni se mostraba cuál era la importancia que tenían estas milenarias tradiciones, ¿cierto? Que se desconocía la diversidad cultural. Solamente en Colombia a partir de 1991 se acepta que somos un país pluricultural multiétnico. Imagínate, hasta el 91 de finales del siglo pasado. Yo diría que para responder algo que tú estás señalando que de pronto en México ha sido con más fuerza, aquí en Colombia nos faltaría, yo digo, molestándole, decía a los estudiantes, yo colocaría como obligatorio cursos de mitología clásica, de la que originaron la tradición occidental con todas las ramificaciones con Egipto, Babilonia, Sumeria, todo eso, y colocaría también cursos obligatorios de mitopoesías americanas, para que la gente joven o los niños, que son los que van a crecer y les va a tocar de pronto el hecatombe o el cambio radical, tengan alternativas de pensamiento. Voy leyendo las inquietudes que hay, doctor Héctor Llanos. ¿Será cierto que el hombre de más larga memoria es el de mayor futuro? Uy, qué pregunta tan Sí, compleja y tan trascendental, porque en esa pregunta, claro que rescato la palabra memoria, porque la memoria para mí ha sido fundamental en la historia de la humanidad, de todas las culturas. Sin memoria el ser humano hubiera fenecido, hubiera desaparecido, ¿cierto? uy, sí. Ya yo no creo mucho en esa linealidad de que pasado, presente y futuro, por eso el futuro es lo que estamos haciendo hoy en día, es un eterno presente, como dijo Heidegger, aquí y ahora, en el contexto que habitamos, ¿cierto? Porque hay que salvar es el presente. Perdón, maestro Llanos y coordinadora. Antonio Becerra, docente de la Escuela Superior de Administración Pública acá en Colombia. Yo formulé como provocación y me disculpo esa pregunta. Es que la encontré haciendo un trabajo sobre prospectiva y fue en una página brasilera que dice completa la cita de Nietzsche lo siguiente: el mito es la memoria de los pueblos. Cuando el mito se desvanece, la actitud de los pueblos se reduce a un mero esperar y termina con esa parte lapidaria. El hombre de más larga memoria es el de mayor futuro. Entonces a mí me encantó porque a pesar de lo paradójico, me parece que yo le digo a mis estudiantes, eso es cierto porque resulta que entre uno más vive, puede cometer errores, pero no comete torpezas porque ha dado cuenta en qué momento ha empezado a caminar ladeado o a caminar inadecuadamente. Puedo responder algo breve. Con esa cita maravillosa de Nietzsche, entiendo la pregunta, ¿cierto? Lo que pasa es que ubiquémonos en la época de Nietzsche, es siglo XIX, ¿cierto? Segunda mitad del siglo XIX. Y en ese momento todavía se pensaba en un futuro, no necesariamente de desarrollo y de progreso y de evolución a fases superiores, ¿cierto? Que hoy en día ya esas utopías se han derrumbado, las revoluciones que han existido ya mostraron la cara oculta de la moneda, ¿cierto? Y de pronto Nietzsche, ese nihilismo nietzscheano, lo lleva a lo que todos sabemos, que hay una voluntad de saber o un poder saber que puede llevar como esperanza, ahí viene esa palabra entre comillas,
de que el hombre puede ser un éxtasis creador como alternativa de saber poder, ¿cierto? Doctor Héctor, dice la pregunta, ¿cuáles son las principales manifestaciones del fenómeno religioso en San Agustín? Bueno, me parece una pregunta muy grande, pero muy apropiada. Yo le quitaría la palabra religioso y diría pensamiento mágico o mitopoético, para precisar lo americano, ¿cierto? O lo que está vivo todavía en el Amazonas. Habría mucho que decir, pero lo que nosotros descubrimos es que hay algo que es fundamental, que el territorio es cosmológico, no es un territorio geográfico como nosotros lo manejamos. Y que los ríos, como el río Magdalena, fueron ejes cósmicos que definieron el territorio. Y en el Caquetá, en los Muruy hay el mito de la madre creadora, que es una boa que va por el río Caquetá, depositando en ambas orillas los primeros seres humanos. Entonces, eso le recomendaría leer todo lo que son los pensamientos que tienen que ver con las culturas indígenas del Brasil, de Bolivia, Brasil, bueno, de Colombia, del Ecuador, de todos los países amazónicos. Yo quiero hacer una pregunta, doctor Héctor Llanos, desde mi desconocimiento. Me preocupa muchísimo. A través de la historia se han conservado muchos mitos, digamos, algunos mitos, pero con el paso de tiempo, con la pérdida de grupos étnicos, etcétera, desaparición de grupos étnicos en el Amazonas, me preocupa muchísimo porque es un área muy extensa y se habían conservado algunas tribus, etcétera, vivas y sin contactos. ¿Es posible proteger el mito? Porque a mí me parece muy complejo porque se habla de modernidad, ¿sí? Se habla de desarrollo. Y eso va a seguir en nuestra historia, pero trágica o no, se seguirá, digamos, ese conflicto, ¿sí? Entre los mitos y su conservación o su acción. No son primordiales, digamos, para la sociedad como tal, conservarlo, no es como una línea de acción de la sociedad misma, creo. Al menos se han ido desapareciendo y eso me preocupa tremendamente. No sé si habría alguna manera que fueran permanentes, si hubiera posibilidad, porque todo se construye, digamos, todo se cambia, y cómo conservarlos, o ese pensamiento ya es de otro tipo que ya no sobrevive sobre la tierra, o cómo hacemos. No sé si es clara la pregunta. Muy clara y completamente de acuerdo con lo que has dicho. Lo que pasa es que la respuesta de que qué podemos hacer es casi angustiante, Sí, porque sí, yo le digo a los jóvenes que, porque lo que tú estás diciendo, el Amazonia se está destruyendo. claro. En Colombia son cientos de hectáreas las que se talan cada año. Lo mismo la política de Bolsonaro en el Brasil fue de arrasar con la selva, ¿cierto? O sea, la modernidad está en contra de estas sabidurías. Y digo yo la modernidad hegemónica, la que tiene el poder, que solamente le importa un capitalismo despiadado, neoliberal, o ahorita peor, pues, de que es de castigo, de azote, como que si estuviéramos en la etapa de la esclavitud, ¿cierto? Ese fracaso de esa modernidad, la pregunta es cómo salvar lo que no está destruyendo las sabidurías humanas. Yo creo que hay que tomar posiciones políticas, pero no políticas de partido, sino políticas como las que están haciendo muchos grupos, muchas ONGs, de que hay que salvar la Amazonia, hay que salvar lo que queda de la selva, porque es que sin esas fuentes de vida no podemos seguir adelante y habría un hecatombe. No, no soy pesimista, pero hay que cortar cada cual en lo que pueda, ya sea publicando un artículo o haciendo protestas, sobre todo los más jóvenes, que hay que tomar posiciones que creo que David me daba a entender que sean políticas, porque es que de la política depende todo, ¿cierto? Y de la economía. Entonces, no sé, lo que pasa es que mi labor no me permite ir más allá, pero ojalá pudiera ir más allá para salvar donde está el origen de la vida y que ha perdurado durante miles de años. Un recado para el maestro Héctor Llanos de parte de José Luis Noria, director del Museo de Santo Domingo en Oaxaca.
Él estaba en este momento en reunión de trabajo con su equipo, se disculpa por no haber podido acompañarnos, pero tenía un muy especial y caluroso abrazo y felicitaciones, Héctor, ¿no? Con sus Bueno, estimaciones de Oaxaca. Gerardo, yo sé que José Luis es una valiosísima persona y que está haciendo una labor muy importante en Oaxaca. Simplemente le digo muchísimas gracias porque también él ha participado en la organización de esta charla. Maestro Llanos, yo tendría una coletilla con dos preguntas o comentarios irreverentes. Digo irreverentes porque en toda reunión no falta un impertinente y de pronto con esos aportes el impertinente voy a ser yo. Es que estoy acá muy cerquita hoy de vacaciones cerca del Templo del Sol que logró reconstruir el maestro Eliezer Silva Celis, un hombre aquí de un pueblo muisca. Él hablaba de los pluviomagos. Entonces todo lo asociaba a que desde que haya agua hay vida, ya hay magia. Entonces por eso yo soy como un irredento optimista todo el tiempo. Hoy día el museo, por fortuna, tiene un antropólogo y un joven arqueólogo que orientan muy bien a la gente. Era un templo tan grande, era como más que una capilla sistina de hoy día, pero llegaron de la otra parte y lo incendiaron, un 5, 6 y 7 de septiembre y duró años. Entonces termino ese comentario por si hay alguna referencia a sitios icónicos donde los actuales habitantes hayamos podido reconstruir ese tipo de centros donde se hace el culto a Pavasú, al Pava Sol, al Padre del Sol, y se ha rescatado algo de nuestra habla ancestral. De otra parte, nos gustaría invitarlo al Festival del One, maestro, que siempre se hace en los solsticios, más que todo a 21 de diciembre. Termino con lo siguiente. Estoy de acuerdo en que la academia tiene unas pretensiones absurdas y hay que darle paso a Chiribiquete, digo yo. El presidente colombiano, por fortuna, en entrevistas recientes ha hablado mucho de que hay un origen del arte rupestre por esa Guyana, del arte y de la vida humana en ese cinturón guayanés. Entonces, no sé si usted tenga algún comentario sobre el arte que hay en Chiribiquete y cómo logran datar la antigüedad de ese arte milenario. Muchas gracias y me disculpo que me extendí. No, respondo brevemente. En primer lugar, me encantan las irreverencias, porque el que es irreverente es el que no es conformista. Y lo peor, uno de los peores pecados es ser conformista ante la crisis que estamos viviendo. Me encanta saber que es desde Sogamoso, en la ciudad de Boyacá, donde el maestro Silva Celis hizo una reproducción del Templo del Sol, porque eso fue incendiado por los españoles cuando conquistaron con la espada y la cruz, como digo yo, los territorios de los muiscas, ¿cierto? Con respecto a lo segundo, lo de Chiribiquete, que yo creo que es de las grandes maravillas que se han descubierto o se han empezado a investigar. A mí no me gusta mucho lo de hacer comparaciones con la Capilla Sistina, porque es que la Capilla Sistina es una joya de la corona de Europa y de Italia y del Renacimiento. Yo admiro mucho a Miguel Ángel Buonarroti, ¿cierto? Pero esto es de una maravilla que la comparación no tiene sentido. Oí hablar a Fernando Urbina, que es uno de los expertos en pictografías y petroglifos del Amazonas, del Caquetá, o Carlos Castaño o los otros investigadores de la Universidad Nacional, que hay más de 100.000 pictografías y eso que no se han descubierto todas. Eso nos está llamando la atención. Por suerte el gobierno colombiano ya lo declaró parque cultural y natural y es reserva de la humanidad por parte de la UNESCO, ¿cierto? Porque ahí está la sabiduría que no podemos seguir perdiendo, sino que la tenemos que recuperar con los recursos que nos da la antropología o cualquier otra ciencia, la botánica, la zoología, para encontrar esas alternativas de identidad que las tenemos perdidas. A todos los asistentes, de verdad, muy agradecidos, agradecida por su asistencia, los que están en México, los que están en París, los que están en Bogotá. Muchas gracias por venir a todos, muy queridos, muy amables. Y doctor Llanos, pues un abrazo.
El agradecimiento a Héctor por esta maravillosa mañana. Un abrazo afectuoso a todos quienes nos acompañaron. Seguiremos en comunicación. Esto es ni más ni menos que Patrimonio Cultural de Colombia. Que tengan ustedes un excelente día. Muchas gracias, Héctor. Buen día. Muchas gracias.